Sean todos bienvenidos a este noveno día de nuestros 21 días de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Quiero animarlos especialmente este día porque la meditación y sobre todo la lectura adicional está bastante extensa, pero es un tema apasionante que es muy poco conocido porque algunos grupos, algunos historiadores no les conviene, de acuerdo a su pensamiento y su ideología, que se conozcan estos temas y que de alguna forma la gente, el común de la gente tenga otra opinión. Así que los invito ustedes para que se apasionen, para que encuentren sobre todo en la historia esta presencia de Dios que siempre está respondiendo ante las dificultades, ante todas estas situaciones adversas que su pueblo le suplica tenga en cuenta. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Hacemos ahora un acto de consagración, que recordemos que cada día vamos a hacer uno distinto, atendiendo a la riqueza tan grande que tiene esta devoción. Santo Corazón de Jesús, dulce santuario de descanso, dame paz a mi alma y calma a mi espíritu, en especial en esta necesidad. Cada uno pida para que el Señor lo fortalezca en medio de sus dificultades. Prometo poner todas mis preocupaciones y miedos en las heridas de tu Sagrado Corazón para que sean atendidos por ti según tu voluntad, que solo me desea lo mejor y el mayor bien. Solo tu amor me basta y me rindo ante este amor. Me aferro a la esperanza de tener una rápida respuesta tuya y de tener también el cumplimiento de todas tus promesas. Amén. Aquí rezamos 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y 3 Glorias en honor y en recuerdo a las insignias con las que se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, la cruz, la corona y la herida del costado. Posteriormente hacemos las letanías al Sagrado Corazón de Jesús y quiero llamarlos al corazón para que ustedes hagan estos ejercicios que de alguna forma hacen, por lo menos para este audio, la diferencia entre una clase de historia y un ejercicio de devoción, así como debe ser. Hacemos después la lectura opcional y las palabras al Sagrado Corazón de Jesús. En la meditación de este día noveno, recordemos que estamos siguiendo al pie de la letra el libro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Llano, del Padre Juan Croiset, que fue director espiritual de Santa Margarita María, y entramos en este día a la parte segunda. Este libro tiene 3 partes. La primera parte se llama Los motivos para adquirir esta devoción. La segunda parte, que es la que vamos a entrar, se llama Los medios para adquirirla, o sea, cómo vamos a implementar en nuestra vida esta devoción. Y la última parte, la tercera, es la forma como vamos a practicar esta devoción. Hemos concluido en la meditación octava la primera parte y entramos a esta que se llama Medios para adquirir esta devoción. Capítulo 1. Disposiciones convenientes para tener una delicada devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las disposiciones necesarias para conseguir esta devoción se pueden reducir a 4. Un gran horror al pecado, una fe viva, un deseo grande de amar a Jesucristo y el recogimiento interior. Hablemos pues del gran horror que debemos tener al pecado. Como la finalidad de la devoción al Sagrado Corazón es amar a Jesús con un amor ardiente y tierno, es necesario tener el alma en gracia, así como un gran horror a todo tipo de pecado, pues el pecado es incompatible con este amor. El Sagrado Corazón, que es el origen de toda pureza, no solamente no admite ninguna mancha, sino que aquellas personas que más le agradan son las que viven la inocencia, ya que, aunque se hable y se obre por su amor y por su gloria, si no se vive la pureza, se le deshonra. La familia real de Jesús se compone de almas puras. Un solo cabello descompuesto, o sea, la mínima falta, la menor mancha le causa horror. Pero asimismo, ¿qué entrada no tendría en este divino corazón una gran pureza? Jesús amaba de un modo especial a San Juan. ¿Y por qué? Porque como canta la Iglesia, su castidad singular le había hecho digno de ello.
le amaba extremadamente, dice San Cirilo de Alejandría, porque tenía una extremada pureza de corazón. Todas las almas que aspiran a conseguir la verdadera devoción al Sagrado Corazón son almas que anhelan ser amadas por Él, y para ello han de amarle de un modo más íntimo que el resto de los fieles. Pero si no sienten pena por cometer pecados veniales deliberados y se cuidan solo de preservarse de los mortales, no deben esperar gustar las dulzuras inexplicables con las que Jesús colma a los que le aman. Lo normal es que cuando queramos crecer en esta devoción, procuremos por todos los medios conseguir una pureza de corazón superior a la de quienes profesan una virtud ordinaria. De hecho, la práctica de esta devoción es el medio para conseguir esta extremada pureza. Segundo, una fe viva. Una fe tibia jamás produce amor. Aunque todos confiesan que Jesucristo es infinitamente amable, pocos le aman, porque no creen como conviene en las obras en que se nos ha manifestado su amor. ¿Qué no se hace para hospedar a un hombre que sospechamos que tiene poder en la corte? ¿Qué puntualidad, qué atención y qué respeto se tienen en presencia de una persona que creemos que es el rey, aunque esté disfrazado con los andrajos de un pobre? ¿Qué pues no tendríamos que hacer en presencia de Jesucristo que está sobre el altar? ¿Con qué frecuencia y con qué respeto le visitaríamos? Y sobre todo, ¿qué amor no tendríamos a nuestro amable Redentor, a nuestro único Rey y a nuestro único Juez disfrazado bajo las especies del pan y del vino? Las reliquias de un santo nos producen respeto. Leer sus virtudes provoca veneración y amor a su persona, porque en ningún momento se duda de la veracidad. Pero el cuerpo vivo de Cristo, su sangre que está sobre el altar, contemplar las maravillas que obra para manifestarnos su amor, no infunde casi ningún respeto ni amor. El tiempo, cuando se está con la persona amada, vuela. Entonces, ¿por qué un cuarto de hora delante del Santísimo Sacramento nos cansa tanto? Un espectáculo, una representación profana siempre se hace breve, aunque haya durado 3 horas. Porque una misa en la cual Cristo real y verdaderamente se ofrece por nuestros pecados nos parece superior a nuestras fuerzas, aunque no dure más que media hora. Y además sabemos que en la representación de una fábula son actores los que actúan. Por el contrario, dudamos de que en el santo sacrificio se ofrece la misma víctima que en el Calvario. No hay cosa más útil que esta acción, la más sublime y la más santa de nuestra fe. Jesucristo está entre nosotros de la misma manera que estaba en Nazaret, sin que le reconocieran sus parientes y al ser entre ellos los milagros que hacían en otras partes. De la misma suerte nuestra ceguera, nuestra mala disposición para recibir a su majestad, nos impiden ver y sentir los efectos con que favorece a los que Dios encuentra con buenas disposiciones. ¿Por qué nos lamentamos tanto de la brusquedad que tuvieron contra Jesús? ¿Por qué nos indignamos como le trataron? Sin duda porque creemos la verdad en este punto de fe. Pues ¿cómo no nos conmueve el olvido de Cristo en el Santísimo Sacramento? Y cómo tampoco nos conmueven los ultrajes que sufre por parte de aquellos mismos que dicen creer en Él. Se debe a que la fe de los cristianos es débil en este punto. Es por tanto necesario tener una fe viva para conseguir este ardiente amor a Cristo en el Santísimo Sacramento, y asimismo para sentir los ultrajes, para tener finalmente una verdadera devoción a su corazón adorable. Tercera disposición, un deseo inmenso de amar a Jesucristo. Esta disposición es tener un gran deseo de amarlo. Es verdad que no se puede tener una fe viva, una pureza de corazón, sin que a la vez nos abracen un amor apasionado a Jesucristo, o por lo menos un verdadero deseo de amarle de ese modo. Es pues evidente que este deseo es una disposición necesaria para alcanzar esta devoción que, mirada en sí misma, no es otra cosa que un ejercicio continuo de un ardiente amor. Jesucristo nos da su amor, no da su amor sino a los que lo desean con pasión. La capacidad de nuestro corazón en esto se mide por la grandeza de nuestros deseos. Y todos los santos coinciden en que la disposición más propia es desear mucho su amor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Para hallar un corazón en estado de abrazarse en las llamas del amor divino, necesariamente debe purificarse primero con este ardiente deseo, que no solo dispone nuestro corazón, sino que también obliga al Señor a encender en él este sagrado fuego. Deseemos, pues, verdaderamente amarle, porque este deseo siempre es eficaz, y nunca se ha oído que Jesucristo no haya concedido su amor a quien de veras lo desea.
Y como no hay ningún cristiano que no tenga por lo menos el deseo de amar a Jesucristo, puede pedirse nada más razonable y sencillo. Si es verdad que este deseo es una disposición tan propia para conseguir un ardiente amor a Jesucristo, ¿cómo es que hay tan pocos que le aman así, aun cuando todos creen tener esta disposición? Es porque tenemos el corazón poseído del amor propio, y lo que llamamos deseo de amar a Jesucristo no es sino una pura especulación, un conocimiento infructuoso de la obligación que tenemos de amarle. Es un acto del entendimiento, no de la voluntad, y creen que este mero conocimiento, que es común a todos los que le conocen, es un verdadero deseo de amar a Jesucristo. Comparemos este aparente deseo con otros verdaderos. ¿Qué cuidados, qué ansias padecemos cuando deseamos con vehemencia alguna cosa? Toda el alma se ve llenada por ello, ni se piensa ni se habla de otra cosa. Continuamente buscamos los medios para conseguirlo. Todo se pierde hasta el sueño. Y el deseo que pensamos tener de amar a Jesucristo ha causado en nosotros algún efecto parecido. Nos ha causado mucha pena el temor de no poseer este amor. Su recuerdo nos ha llevado mucho tiempo. No amamos a Jesús sino solo un poco y nos engañamos imaginando que deseamos su amor. El verdadero deseo de amar a este Salvador está muy cerca del verdadero amor y ha de producir efectos similares. Y quien está lleno de amor propio, es cierto que no desea amar mucho a Jesucristo, pues le ama muy poco. Hay un peligro en que estos deseos estériles de amar a Jesucristo que sentimos algunas veces sean solo algunas pequeñas centellas de un fuego medio apagado e indicios verdaderos de la tibieza en que vivimos. Si no tenemos este ardiente amor por Jesucristo, consideremos seriamente por lo menos alguna vez en nuestra vida la obligación que tenemos de amarle, y estas consideraciones harán nacer, al menos, un verdadero deseo de encendernos en este fuego celestial. Hasta aquí la meditación de este día del libro La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Croasset. Entramos a esta parte de nuestra lectura opcional. Recordemos que estamos haciendo una mirada histórica como desde los ojos del cielo, tratando de mirar pues la presencia de la mano de Dios en la historia, que responde siempre a sus hijos que se encuentran en dificultades y que lo hace en estos momentos a través de la devoción al Sagrado Corazón. Hemos hablado cómo se continúa toda esta presencia de una forma especial a través de Santa Margarita María en el siglo XVII, pero ya en el siglo XVIII empiezan a haber muchas dificultades políticas. Gobierna la monarquía en Francia, y es allí donde se presentan unos movimientos revolucionarios y otros contrarrevolucionarios, y ahí va a estar precisamente la presencia de Jesús actuando. El papel contrarrevolucionario de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón está tan enraizada en todos estos movimientos contrarrevolucionarios que han surgido desde que Santa Margarita María recibiese esta revelación. Ella recibe esta misión en el nombre del Sagrado Corazón de Jesús de pedirle especialmente al rey Luis XIV que consagre a Francia al Sagrado Corazón y que coloque este corazón en el escudo de armas de Francia. Promete al rey que en la medida en que atacara a los enemigos de la Iglesia, el corazón de Jesús lo apoyaría, dirigiendo su reinado hacia una gloria. El Sagrado Corazón de Jesús estaba a la espera de que el rey Luis XIV cambiara el curso de su política y se colocara a la cabeza de la contrarrevolución. De haberlo hecho, hubiera tenido un reinado glorioso y Francia hubiera llegado a su apogeo católico. Claramente, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se hubiera extendido por todo el mundo de una forma más sencilla y Francia hubiese estado predispuesta a una buena recepción, especialmente de la predicación de este apóstol San Luis María Grignon de Montfort, que vivió por estos días. En consecuencia, toda la predicación del santo se hubiera extendido también por el mundo y especialmente a la Revolución Francesa se hubiera podido evitar. Por medio de esta petición hecha al rey, la revolución se habría detenido y esa forma maligna que más tarde se llamó la Revolución Francesa habría sido prevenida. Por lo tanto, desde el primer movimiento, desde su primera indicación, la devoción tiene un claro sentido contrarrevolucionario. Llama la atención sobre el hecho de que estos movimientos surjan en el siglo XVIII y XIX y que todos ellos estén vinculados a esta devoción. Un ejemplo claro del que hablaremos más adelante es el movimiento de la Vendée o de la Vendée,
una región al oeste de Francia, también de los Joans, que llevaban la insignia del Sagrado Corazón en su pecho. Santa Margarita María le escribe al rey Luis XIV, asegurando ella ser portadora de un mensaje de Cristo, en el que se le pide al rey su arrepentimiento, la salvación de Francia por medio de la entrega al Sagrado Corazón de Jesús, la colocación de su imagen en su estandarte y la construcción de una capilla. Jesús le promete al rey una vida de bendición y salvación eterna especialmente, así como la victoria sobre sus enemigos si lleva a él a cabo 4 peticiones suyas. Primero, grabar el Sagrado Corazón de Jesús en las banderas reales. Segundo, construir una capilla en su honor donde él reciba un homenaje de la corte real. Tercero, consagrarse a sí mismo al Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto, usar su autoridad y su influencia ante la Santa Sede para establecer que haya una misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Nunca se hizo nada para responder las peticiones de nuestro Señor. El rey no toma en serio estas palabras. Por eso, el culto al Sagrado Corazón se difunde muy lentamente. No sintonizaba con el racionalismo francés del siglo XVIII, que influyó profundamente en la fe y estaba en oposición contra la rigurosa disciplina de la imagen de Jesús que proyectaban los jansenistas. Recuerden que hemos hablado de esta herejía. Y vamos a hablar ahora de la epopeya de la Vendée. La epopeya de la Vendée se refiere a la gesta católica emprendida por los campesinos, por sus familias, acompañada por algunos nobles y sacerdotes que llevaban prendidas las escarapelas del Sagrado Corazón y se autodenominaban el Ejército Católico Real. Se resistían a que la presencia social de Cristo Rey fuera desterrada de sus pueblos. La Vendée es una región al oeste de Francia, tradicionalmente católica, en el que sucede un evento no muy conocido llamado la Guerra de la Vendée. La Revolución Francesa comienza en 1789 y se desata un clima de clara hostilidad contra la Iglesia que acabó por desembocar en esta guerra. Esta región especialmente fue evangelizada un siglo atrás por San Luis María Grignon de Montfort, que insistía en la devoción filial a Nuestra Señora, y fue tan inmunizada contra el virus de la Revolución que se levantó en armas contra el gobierno republicano, contra los jacobinos y anticatólicos de París. Con sus misiones, San Luis aproximaba al pueblo a los sacramentos, lo enfervorizaba en la devoción del Santo Rosario. También la sagrada insignia difundida por él, el Sagrado Corazón, una tela roja encuadrada por las iniciales de Jesús y María, fue colocada por los combatientes sobre sus chalecos, sobre sus blusas o dispuesta como una escarapela en los sombreros. En 1790 se vota la Constitución Civil del Clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero pasara a ser un empleado del Estado. Ya no dependían de Roma ni tenían que ver con el Papa, y los obispos y los sacerdotes serían elegidos por el pueblo. Las diócesis cambiarían de delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacer esto. Se ordenó a que los obispos y sacerdotes la juraran y hubo quienes la aceptaron, pero la gran mayoría de sacerdotes no lo hizo. De aquí se derivó el término juramentario para aquellos sacerdotes que juraron la Constitución y refractarios para los sacerdotes y clérigos que rechazaron la firma de esta Constitución. El pueblo rechazó a los juramentarios a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por estos jefes revolucionarios eran ellos solos con su pequeña corte de masones. A partir de 1791 se endureció el odio contra los sacerdotes refractarios, fueron perseguidos y muchos de ellos guillotinados. Hacia 1793 vino la parte más dura. Continuaba el odio hacia lo católico y el ambiente de persecución en Francia, pero esto se suma que se empezaron a cerrar las iglesias, a descolgar las campanas, a cambiar el nombre de las ciudades que tenían nombres de santos por nombre que no tuvieran nada que ver con lo católico. Se prohibió la educación cristiana en las escuelas y se promulgó una ley que condenaba a muerte a los sacerdotes refractarios que ejercieran su ministerio de forma clandestina. El 24 de noviembre de este mismo año se dio la máxima muestra de odio a la religión, algo absurdo y ridículo con la introducción de un nuevo calendario creado por los revolucionarios. Este calendario empezaba el 22 de septiembre de 1792, que fue el año de fundación de la República, cambiando el nombre de los meses y los días de la semana. Los días ya no estarían asociados a un santo, sino que cada día estaría relacionado con un animal o con una planta.
Unos meses después, en algunas zonas se impuso a los sacerdotes el matrimonio e incluso se les obligaba a que renunciaran al sacerdocio de manera pública. Fue cuando sucedió el triste incidente en la Catedral de Notre Dame, que fue profanada, y el culto católico fue sustituido por el culto a la diosa razón y a la libertad. La revolución que tanto había promovido este movimiento ahora era pisoteada. Había libertad para lo anticristiano, pero no había cabido ni libertad para lo católico. ¡Qué contradicción! El 21 de enero de 1793 guillotinaban al rey Luis XVI, que era el nieto del 14, y esto provocó alzamientos contrarrevolucionarios. Por un lado, el nuevo régimen había iniciado campañas innecesarias contra Inglaterra, contra Holanda, contra España, contra los estados italianos del Papa, prácticamente contra toda Europa. Pero aquello requería tener militares, y fue cuando este gobierno revolucionario acudió a los pueblos para reclutar a muchachos para llevar a las guerras. Se tenían que reclutar más o menos 300.000 hombres. Una vez que estos llegaron a la Vendée, lo único que encontraron fue un rechazo al gobierno que había ordenado que desaparecieran los sacerdotes, en su intención de desaparecer la fe católica, que habían mandado guillotinar a su rey y que además venían a reclutar gente para una guerra que ellos consideraban innecesaria. Fue cuando entonces un grupo de hombres se levantaron contra el ejército. Aparece en escena Jacques Catelignoux, un comerciante que, enterado de la situación social, comienza a organizar la resistencia con gente conocida, a la que se va uniendo gente cansada del régimen revolucionario. Este pequeño ejército se lanza a recuperar la villa de Cholet y con éxito lo consiguen, lo que tuvo como consecuencia despertar un sentimiento religioso en toda esta región de la Vendée. Así surge entonces el ejército del Sagrado Corazón de Jesús. Este nuevo ejército lleva dicha imagen del Sagrado Corazón en tela roja y una cruz encima con el lema Dios y el Rey, con las iniciales de Jesús y María en sus camisas, en sus chalecos y en sus sombreros. La vida en el ejército vandiano era muy distinta a un ejército normal. Los soldados avanzaban rezando el rosario, iban cantando himnos religiosos, buscaban la confesión y se arrodillaban ante las cruces. Las columnas avanzaban rezando, no podían pasar frente a una cruz sin arrodillarse, aunque muy rápidamente, aunque sea un Padre Nuestro. Se lanzaban cantando himnos, los capellanes impartían la absolución antes de cada combate. Uno de los mayores méritos que tuvo este ejército fue la unidad, pues en él habían obreros y campesinos, pero también habían nobles que con su experiencia, con sus conocimientos de batalla, fueron seguidos por gente sencilla. Los revolucionarios no podían quedarse viendo esto y el general Turó dio la sentencia de tenemos que convertir a la Vendée en un cementerio nacional. Las represalias comenzaron contra la región de la Vendée. La solución fue tomarla y destruirla. Esto estuvo a cargo del mismo Turó, del general François Amey. Se dividieron la zona en 12, a cada zona correspondería una columna militar que serían conocidas, y no en balde, como las columnas infernales. Y la misión consistió en destruir todo: casas, bosques, aldeas, sembrados, iglesias, asesinar mujeres, niños y hombres de manera indiscriminada. Hubo toda clase de atrocidades contra la población, violencia, saqueo, torturas de todo tipo, por ejemplo, arrojar a mujeres y a niños a hornos del pan. El 28 de febrero de 1794 hubo una masacre en la zona de Boulogne, perteneciente a la región de la Vendée. Se envenenaron las aguas de las que tomaba la gente. Se ordenó que se asesinara a toda persona sin excepción. Hubo víctimas en unos 60 pueblos. En Petit-Luc, el padre Miguel Boinot fue buscado para ser asesinado y una vez fue golpeado o maltratado, y antes de morir le arrancaron el corazón y la lengua. Se introdujo a la escasa población que quedaba en la iglesia del pueblo y allí fueron asesinados a bayonetazos, y para cerciorarse de que ninguno quedara vivo, se atacaron con cañones el campanario y la iglesia, que se derrumbó sobre los vandianos adentro. Los que no cabían en la iglesia fueron asesinados a punta de bayoneta. Hubo en torno a 100 niños que fueron víctimas de este suceso y se calcula en total unas 600 personas asesinadas. Nadie se atrevió a poner un pie en este lugar hasta 1863, cuando se extraen los restos y se les entierra. Incluso los restos y las reliquias de Santa Margarita María pasaron por una dificultad. Ahora están en Paray-le-Monial, pero tuvieron que ser escondidos contra el odio de los revolucionarios. El padre Noel Pinot, que ejercía su ministerio de forma clandestina en la Vendée,
Fue descubierto, arrestado y condenado a muerte por los cargos de no haber jurado Constitución. Fue guillotinado el 21 de febrero de 1794. En Nantes hubo alrededor de 4.860 víctimas, que consistía en agrupar a los condenados en un barco, dejar que zarpara y luego se dejaba que el agua entrara en las bodegas para así ahogar a todos los condenados. Charles Bonchamp, el marqués de Bonchamp, que era del ejército católico, pidió un último deseo antes de morir a los 33 años, que se liberaran a los soldados que habían sido capturados en una batalla contra los revolucionarios. Se liberaron más o menos 5.000 prisioneros, pero los revolucionarios respondieron a este favor ahogando 24 carros de prisioneros católicos. Gustavo Carrere, un historiador, afirma: las cifras más conservadoras en relación con el programa de exterminio establecido en París y realizado por los oficiales revolucionarios llevan los siguientes resultados. En 18 meses, en un territorio de solo 10.000 kilómetros cuadrados, fueron eliminadas 120.000 personas, por lo menos el 15% de la población total. 10.000 edificios fueron completamente destruidos. Jan Meyer, un historiador francés, observa: la cuestión de fondo de aquel enfrentamiento no estuvo en la disyuntiva entre la monarquía o la república, ni fue un conflicto entre los estamentos, sino que consistió más bien en la decidida intención de extirpar las creencias leales y católicas sin reparar en los medios. La llamada humanista, gloriosa y liberadora Revolución Francesa costó a la cristiandad más de 3.000 sacerdotes asesinados, una multitud de religiosas profanadas, violadas y torturadas hasta la muerte, pueblos enteros destruidos y miles de mártires fusilados, guillotinados, descuartizados, ahogados, incendiados vivos, torturados por oponerse a la revolución liberal y masónica, por ser fieles a la religión católica. Como señala Hans Graf Jung, fueron violadas a las monjas, cuerpos vivos de muchachas soportaron el descuartizamiento, se formaron hileras con los niños para ahogarlos en los estanques, mujeres embarazadas se vieron pisoteadas en lagares hasta morir, y en aldeas enteras los vecinos perecieron por beber agua que había sido envenenada. Casi 120.000 habitantes de la Vendée fueron asesinados y arrasadas decenas de miles de viviendas. Esta historia no se conoce porque no le interesa a ciertos historiadores que se conozcan, pero es importante que usted como católico sepa que esto ha sucedido y que la fidelidad de estos pueblos que dieron su vida hasta el último momento fue precisamente su devoción al Sagrado Corazón. Él fue el que los mantuvo, los ayudó. No evitó la muerte, porque la muerte Dios no nos la evita, pero sí nos evita la condenación, y terminando con la fidelidad en el martirio nos asegura la salvación. Finalmente hacemos un pequeño recuento de cómo nuestro Señor Jesucristo, muchos siglos después, recuerda este acontecimiento de la desobediencia del rey Luis XIV. La Virgen Santísima le pidió a Santa Lucía, o a la hermana Lucía de Fátima, la consagración de Rusia en 1929. Posteriormente, en agosto de 1931, ella, por una enfermedad, se fue para Rianjo, en España, para recobrarse. Y fue en la capilla de este lugar que la hermana Lucía va a recibir una comunicación más del cielo. Se le aparece nuestro Señor, se queja a la hermana Lucía por la tardanza de sus ministros de demorarse en la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. El Señor le dice a Lucía: me consuelas mucho pidiéndome la conversión de estas pobres naciones. Pídelo también a mi madre, diciéndole muchas veces: Dulce Corazón de María, ser la salvación de Rusia, de España y de Portugal, de Europa y del mundo entero. Por vuestra pura e inmaculada concepción, oh María, alcanzadme la conversión de Rusia, de España, de Portugal, de Europa y del mundo entero, repite. Participan mis ministros, que en vista de que siguen el ejemplo del rey de Francia, y ahí se refiere a Luis XIV, en la dilación de la ejecución de mi petición, también lo han de seguir en la aflicción. Nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María, termina nuestro Señor. La misma hermana Lucía en sus memorias dice que Cristo se le ha quejado y que le dice nuevamente: no quisieron hacer caso de mi petición como el rey de Francia. Se arrepentirán y lo harán, pero será demasiado tarde. Rusia ya habrá difundido sus errores alrededor del mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia, y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Y esto se cumplió literalmente.
Vemos la existencia del cielo para que el Papa haga esta consagración. Nuestro Señor le hace alusión de esta promesa que se incumplió cuando Santa Margarita María visita al Rey. Justo a los 100 años, recuerda la historia de esto que el Rey no hizo, se constituyen los estados generales, se depone al Rey y se apresa a su nieto Luis XVI. Luis XVI en la cárcel hace el voto de consagrarse él mismo, de consagrar su familia, de consagrar su reino al Sagrado Corazón de Jesús, si él recobra su libertad, su realeza y su poder. De forma privada él adopta para sí y para su familia la devoción al Sagrado Corazón, y a lo largo de su encarcelamiento hace la promesa de que en 3 meses después de su liberación va a consagrar públicamente al Sagrado Corazón para salvar así a Francia. Promete levantar la capilla que se le ha pedido a su abuelo, pero ya es demasiado tarde. La manera en que se produce su liberación no le permite cumplir su promesa. María Antonieta tampoco pudo hacerlo. La reina elevó sus últimas oraciones al Sagrado Corazón antes de ir a la guillotina. La Revolución Francesa, antirreligiosa, anticatólica, anticlerical, desata esta violenta persecución. Jesús usa este ejemplo de la historia de Francia para mostrar lo que puede pasar cuando se dejan a un lado sus peticiones. Así que es importante tener en cuenta. El Papa Juan Pablo II finalmente, en 1984, cuando realiza la ceremonia de la beatificación de los mártires de Angers, que es una población que pertenece a esta zona de la Vendée, el Papa dice: son los numerosos mártires de la diócesis de Angers en los tiempos de la Revolución Francesa. Aceptaron la muerte porque quisieron conservar su fe y su religión, con firme adhesión a la Iglesia Católica y a la Iglesia Romana. Sacerdotes que se negaron a prestar un juramento que consideraban cismático y que no quisieron abandonar su cargo pastoral. Laicos que permanecieron fieles a estos sacerdotes, a la misa celebrada por ellos y a las manifestaciones de culto a María y a los santos. Sin duda, en un contexto de fuertes tensiones ideológicas, políticas y militares, se pudo hacer pesar sobre ellos sospechas de infidelidad a la patria. Se les acusó en las actas de las sentencias de compromiso con las fuerzas antirrevolucionarias, pero de esta forma dieron testimonio. Terminemos pues este repaso histórico, un poco desconocido, repito, escuchando las palabras del Señor, escuchando al Sagrado Corazón, que nos invita en ese momento y en este momento a ser fieles y a encontrar en esta devoción nuestra fuerza en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier persecución. Yacen mis alhajas más preciosas allá en el fondo de un cofre, porque todavía quedan muchos que no han caído enteramente en la cuenta. Esta devoción divina es un grueso filón de oro que atraviesa todo el campo de la historia de la Iglesia. Generalmente se explotan las capas más exteriores que se hallan a flor de tierra, y por eso todo el mundo las descubre, y con muy poco trabajo pueden aprovecharse de ellas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la comunión de los primeros viernes de mes, la consagración de las familias, la entronización de mi imagen en los hogares? ¿Quién no asiste de vez en cuando a alguna fiesta en mi honor? ¿Quién no tiene su nombre escrito en la lista de alguna congregación o cumple con una u otra de sus prácticas más fáciles? Todos estos son viajeros que al pasar por el filón se detienen un momento, remueven algo de la arena, hallan algunas pepitas de oro y continúan su camino. Mas son pocos, hijo mío, los que se lanzan a ahondar de lleno en esta mina, los que se pudieran llamar mineros de profesión, a lo que yo te invito. Recibamos pues en este día la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.